que generan las industrias, y el plomo pues sí está comprobado que genera actos violentos en el organismo humano. Entonces todas estas dificultades y todas estas problemas que existen en la Ciudad de México han sido porque la gente ha respirado durante toda su vida el plomo. Entonces pues sí suceden cosas rarísimas. Entonces, como les digo, nos estamos convirtiendo en una sociedad de lentos y violentos. La atmósfera tiene la capacidad de procesar únicamente la tercera parte de todos los contaminantes que le estamos emitiendo, y la manera de sobrevivir la especie humana como una especie sensata e inteligente, con una inteligencia sensata y una inteligencia realmente que evolucione hacia la positividad, pues es conservando este mundo. Y el Colegio de Arquitectos de Puerto Vallarta me contrató para realizar un libro. Puerto Vallarta cumple 100 años de haber sido declarado municipio. El 31 de mayo se cumplen 100 años de haber sido declarado municipio. Y la gente del Colegio de Arquitectos de Puerto Vallarta pues es gente preocupada, sobre todo el presidente, que es un amigo mío, el arquitecto Carlos Manzano. Es gente preocupada por el medio ambiente. Y en base al libro del cual yo soy autor aquí en Querétaro, la Edificación Sustentable Querétaro, las recomendaciones bioclimáticas para el diseño arquitectónico, pues me contrató para realizar este libro, ¿verdad? Que es Puerto Vallarta 100 años. Es un libro conmemorativo de los 100 años de Puerto Vallarta, y se va a presentar el día 26 de mayo en Puerto Vallarta. Están cordialmente invitados. Leímos hace 15 días, la semana pasada no pude estar con ustedes, precisamente porque estaba terminando ya los detalles de este libro, Puerto Vallarta 100 años, hace 15 días leímos el capítulo de la sustentabilidad. Este es un libro enfocado al turismo, porque Puerto Vallarta tiene 5 millones de turistas al año, y es una población de 350,000 habitantes. Entonces está enfocado al turismo para que el turismo sepa realmente lo que es la sustentabilidad. El primer capítulo es una historia bionovelada, le llamo yo, una historia bionovelada de la zona. El segundo capítulo es la sustentabilidad, y el capítulo tercero es el preámbulo de riesgo a la depredación de un medio natural equilibrado. Puerto Vallarta, su fama es todas las selvas, todos los mares, todos los manglares, cómo han cuidado todo este aspecto, y han forjado un equilibrio económico entre las construcciones y el medio ambiente. Y eso es lo que le ha dado fama a Puerto Vallarta, lo ha hecho famoso a nivel mundial, porque sus paredes blancas reflejantes están llenas de plantas, las tejas rojas llevan el agua rápidamente a los mantos freáticos, sus calles empedradas permiten la filtración del agua a sus mantos freáticos, y han logrado este equilibrio entre la ecología humana y la ecología natural. Entonces por eso escribí este capítulo, preámbulo de riesgo a la depredación de un medio natural equilibrado, porque este equilibrio, como es una zona turística, corre el riesgo de deteriorarse si no se cuida de una manera adecuada. Entonces vamos a leer el tercer capítulo de este libro, y la próxima semana vamos a presentarlo ya con otro tipo de cámaras, para que lo vayan conociendo el libro,
y creen ustedes esa conciencia medioambiental tan necesaria para proteger el planeta. Vamos a leer el capítulo 3. Dice: el cambio climático nos ha rebasado completamente. Sus efectos nocivos se perciben cada día más intensos y son constantemente incrementados con el atroz remordimiento de no haber cuidado suficientemente al planeta. Puerto Vallarta está ubicado en los 20 grados 40 minutos de latitud norte y en los 105 grados 16 minutos de longitud oeste. Su cota promedio de altitud sobre el nivel del mar es de 10 metros. Es una población con una autenticidad cuidada y conservada que ha generado con esta práctica una actividad económica que impulsa la conciencia ambiental de un espacio orgulloso de su propia fisonomía, la cual es enriquecida con la vegetación de un entorno armónico. A pesar de los factores externos que han cambiado sus procesos climáticos normales, sigue siendo un puerto seguro. Le ayuda su topografía protegida por las sierras anexas de San Sebastián y del Cuale. Estas elevaciones cercanas modifican la temperatura del viento que azota sus playas y transforman con este transcurso natural los escasos huracanes en tormentas tropicales controlables. Su clima es cálido húmedo, con abundantes lluvias en verano. La precipitación pluvial es de 1.392 milímetros al año y es precisamente esta precipitación la que le otorga la imagen de una radiante ciudad de costa. Sus cubiertas inclinadas forradas con tejas de barro rojo le brindan la identidad necesaria y resguardan a sus ocupantes de filtraciones y de la invasión de materiales que no comulgan con la sustentabilidad regional. Sus paredes, celosías y ventanas inducen el viento que confiere el confort a sus habitantes. Sus árboles frondosos generan la transpiración en sus sombras y refrescan el espacio con la evaporación de sus hojas. La vida es saludable en su medio. Se obtiene la salud por el hábitat. De las 130,000 hectáreas que conforman al municipio, 93,500 son de uso forestal. Es decir, el 72% de la tierra son selvas y bosques que ayudan a convertir el dióxido de carbono en oxígeno libre para la respiración de los turistas. Un círculo virtuoso que es imprescindible conservar para mejorar la economía del lugar sin alterar el equilibrio de un medio ambiente sano al que todo el mundo tiene derecho. Y no se trata de evitar el desarrollo de una dinámica productiva beneficiosa para nuestros descendientes, sino construir con sistemas pasivos de climatización y materiales de baja huella de carbono la imagen de un puerto que ha disparado a nivel mundial el sentir auténtico de una mexicanidad consciente de sus errores y aciertos. El ahorro de energía es básico para lograrlo. Los materiales constructivos de una arquitectura supuestamente internacional han confundido la inspiración de los creadores de la arquitectura mexicana, un camino desviado en innumerables ocasiones por el consumismo copiado de culturas emergentes que no tienen la fundamentación de pertenencia a una historia cimentada en la sabiduría de sus edificaciones vernáculas. Los asentamientos humanos de nuestros ancestros deben ser la base de un genuino desarrollo sustentable. El trueque por la calidad de vida y la economía solidaria basada en la naturaleza, los elementos que motiven a los constructores a buscar cubrir el déficit de vivienda en un entorno paradisíaco, aunque la vocación del terreno es la que debe definir el uso del suelo. Solo así se operará un ordenamiento territorial adecuado al microclima y al medio ambiente. Los insumos deben ser orgánicos y no trasladarse a más de 50 kilómetros de su centro de producción, so pena de estar incidiendo en la morfología de la biosfera y provocar catástrofes que nos van a eliminar como especie.
El proceso de construcción, de consecución de algunos materiales constructivos es altamente contaminante y es más dañino que las emisiones directas de los vehículos. Su uso debe ser normado para obtener un avance equilibrado y acorde con el orden natural establecido en millones de años. Orden que siempre busca la protección de la vida en un despliegue ascendente y positivo. El transporte masivo debe ser habitual y el progreso de las ciudades medido por su empleo. Esto implica tener la infraestructura adecuada bajo la cual deben planearse las zonas metropolitanas para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Vamos a hacer una pausa aquí. En un ratito más seguiremos leyendo, pero me gustaría comentarles algunas situaciones porque estuve dando un curso en Puerto Vallarta y surgió la idea durante este curso surgió la idea de elevar la normatividad, esta normatividad que debe existir en las construcciones, elevarla al reglamento de construcción, o sea, proponerla a las autoridades para que las autoridades lo incluyan en el reglamento de construcción. Esto sería algo trascendental, sería el primer municipio de Latinoamérica que busca combatir el cambio climático por medio de las edificaciones. Y es algo que para mí significa un orgullo, porque aquí en Querétaro tengo 12 años luchando porque se elabore una normatividad desde que salió este libro. Tengo 12 años luchando por la elaboración de esta normatividad para que los constructores logren incidir en este aspecto negativo del calentamiento global del planeta. Pero me ha costado mucho trabajo aquí en Querétaro, entonces por eso me siento tan orgulloso de que haya salido este libro, como les digo, de Puerto Vallarta 100 años, porque si se logra elevar, y eso me llevó a escribir 2 capítulos más que vamos a leer en los próximos programas, un capítulo sobre la normatividad en las construcciones y otro capítulo sobre cómo podemos cualquier persona adecuar el pensamiento a este orden natural establecido en millones de años. Como les digo, la naturaleza nos lleva a 4.995 millones de años de ventaja en pensar cómo hacer bien las cosas y cómo el ser humano puede adecuar su pensamiento, ese cambio de mentalidad consumista a un orden natural establecido y intentar pues el rescate del mundo en el que vivimos. Entonces vamos a hacer una pausa y continuaremos ahorita leyendo el capítulo del riesgo de depredación de un medio natural equilibrado. Adelante, Carlos.
Regresamos a su programa La Canica de Agüita. Estamos presentando el libro de Puerto Vallarta, 100 años. Y como les digo, estamos leyendo el capítulo del riesgo de depredación de un medio natural equilibrado. Y como les digo, no se trata de frenar el desarrollo de una dinámica productiva, sino al contrario, se trata de hacer bien las cosas. Infonavit ha detonado el uso de las ecotecnologías, de los calentadores solares sobre todo, porque lo ha hecho de una forma, se pudiera decir, semi-obligatoria, porque los créditos de Infonavit pues ya les otorgan una constancia a los derechohabientes y esa constancia la pueden cambiar por ecotecnologías. Entonces, de alguna manera se está ayudando a esta dinámica productiva, porque la gente todavía no tiene esa conciencia medioambiental tan necesaria en las construcciones. O sea, se está manejando también en las leyes la ley de cambio climático, pues se maneja la cuestión de los automóviles, de los vehículos, como el transporte masivo ya debe de ser una urgencia en todas las ciudades, pero las construcciones que emiten más del 50% de la contaminación mundial, no las construcciones en sí, sino el proceso de consecución de los materiales y el traslado de esos materiales a más de 50 kilómetros, emiten el 50% de la contaminación mundial. Hay gente que trae mármol de lugares, incluso hasta de Europa, materiales que se traen de China, que emiten un alto porcentaje de contaminación únicamente en el traslado, no nada más el proceso de consecución del material en sí, sino en nada más el traslado, pues es una contaminación tremenda. Entonces, la economía regional, el pensar global y actuar local es ya también una obligación, y cómo hasta con la comida podemos ayudar a combatir el cambio climático. Si consumimos en los mercados en lugar de comprar en los supermercados, que son empresas extranjeras, monopolios extranjeros que se llevan el dinero de México, pues esto nos ayuda a combatir el cambio climático, porque los mercados podemos ir caminando, no necesitamos el automóvil, y podemos conseguir productos frescos, ¿eh? Entonces ese es si trasladamos esta situación a las construcciones, pues también el uso de materiales regionales nos ayuda a combatir el cambio climático. Y en los alimentos, pues valga la pena también un paréntesis, porque los transgénicos que se están manejando ahorita en países industrializados, pues a lo mejor son productos más baratos, podemos conseguir los productos más baratos, pero pues son productos que nos van a causar alteraciones en el organismo, que están todavía en proceso de investigación y no sabemos lo que vaya a suceder con las mutaciones, ¿verdad? Pero ya se han hecho experimentos en ratones que comen transgénicos, y los ratones están llenos de tumores por todo el cuerpo, ¿eh? Entonces ahorita pues incluso hasta el maíz que no es mexicano, vaya, por decirlo de alguna manera, sino que se trata, no quiero decir marcas, pues, pero todos esos maíz tostado y todas esas tonterías que le llaman cereales, pues son únicamente transgénicos que nos pueden provocar alteraciones en la salud. Pero el maíz de aquí de México, comprado en los mercados, pues la fruta, la verdura, todo eso pues son productos frescos, el huevo incluso, ¿verdad?
son productos frescos que nos pueden ayudar a tener una mejor salud, y con esto, únicamente con ese detalle, podemos combatir el cambio climático. Estamos leyendo entonces el capítulo del riesgo de depredación de un medio natural equilibrado. Dice: el aprovechamiento de los recursos climáticos es una alternativa viable para incidir en la recuperación de una tierra intoxicada por el ser humano. El stock estimado de combustibles fósiles en el mundo equivalen a 11 días de energía solar, y nuestra atmósfera, para conservar su fisiología sana, solo puede procesar la tercera parte de los contaminantes que le emitimos anualmente. Es decir, el problema del petróleo no es que se acabe. Existen yacimientos en aguas internacionales y a profundidades que por el momento no son costeables. El problema del petróleo es que no se acabe, ya que si seguimos quemándolo como carburante, el efecto invernadero será brutal. Aumentará la temperatura en varios grados centígrados y causará no solo temperaturas extremas productoras de catástrofes, sino que se deshielarán los polos, desapareciendo zonas costeras. Disminuirá el caudal de los ríos al modificarse la condensación de los glaciares, cambiará la acidez de los océanos y se detendrán las corrientes marinas, fomentando con esto la desaparición de especies y la eliminación de cadenas alimenticias que dan origen a la vida equilibrada. Las tierras cultivables serán mínimas y la alimentación de los sobrevivientes será con base en transgénicos que provocan tumores y mutaciones todavía desconocidas. Como les digo, el stock estimado de combustibles fósiles en el mundo equivale a 11 días de energía solar, y sin embargo todo mundo utilizamos el petróleo como si fuera una panacea. Pero el petróleo es el oro negro, ¿verdad? Es un contaminante súper dañino para la atmósfera. Para que la Tierra recupere su fisiología sana se requiere dejar ya bajo tierra todo el petróleo, y eso es algo que aquí en México no hemos entendido, porque pues la reforma energética fue realizada para captar inversiones extranjeras. No fue realizada para darle apertura a la energía alternativa. Fue realizada para captar inversiones extranjeras y para autocomprar Pemex, ¿verdad? O sea, los políticos están asociando con empresas extranjeras que ya tienen la apertura y están perforando pozos petroleros. Cada 6 años se encuentran yacimientos extraordinarios en México, y van a seguir encontrándose durante toda la vida yacimientos extraordinarios, porque el problema del petróleo no es que se acabe, el petróleo no se va a acabar. Existen yacimientos en aguas internacionales o a profundidades que todavía no son costeables explotarlas. Existe petróleo para toda la vida. El problema del petróleo es que no se acabe, porque la atmósfera nada más puede procesar la tercera parte de todos los contaminantes que le estamos enviando. Entonces, como les digo, se requiere ya tapar los pozos petroleros, evitar la extracción de carbón, disminuir la extracción de gas y buscar la energía alternativa, que el sol es una energía gratuita. Como les digo, todo el stock estimado de combustibles fósiles equivale a 11 días de energía solar, y nosotros únicamente por esa competencia en cuestión de dinero, de enriquecerse a base del petróleo, pues hemos construido un mundo que el mismo mundo nos puede destruir a nosotros. Y como les digo, no se trata de que la Tierra se va a calentar más, sino que
disminuye el caudal de los ríos, cambia la acidez de los océanos, se detienen las corrientes marinas y desaparecen especies que son básicas para las cadenas alimenticias que dan origen a la vida equilibrada. Antes de la revolución industrial, las partes por millón de contaminantes era de 280. Actualmente estamos en los 400. Vale decir que una parte por millón equivale a 366,000 toneladas de CO2 y 100 partes por millón requieren de 20,000 años para generarse de forma natural. Es decir, después de la revolución industrial hemos aumentado la contaminación atmosférica en 120 partes por millón y lo hemos hecho en menos de 150 años, lo cual es preocupante por la diferencia de tiempo entre un progreso nomotético y uno inducido por la ambición de un enriquecimiento exagerado que no transforma la riqueza en valores de deterioro ambiental. O sea, un proceso equilibrado, basado en la naturaleza, es lo que le llamo yo un proceso nomotético, y uno inducido por la ambición exagerada de riqueza que no transforma este dinero en valores de deterioro ambiental. Pero el problema no se detiene ahí. Existen comprometidas y firmadas en acciones de las bolsas de valores 250 partes por millón más. Las empresas ligadas a los combustibles fósiles especulan con su valor y varios países invierten los fondos de pensiones de sus trabajadores en acciones de este tipo porque son las que más interés pagan. Si se acuerdan, a nivel mundial convenios de reducción de gases de efecto invernadero, las acciones dependientes de la producción de carbón, gas y petróleo se desplomarían y causarían un caos económico más alto que cualquier recesión sufrida anteriormente. La situación es crítica. Por un lado, el ser humano está en peligro de extinción por la respuesta del planeta a las alteraciones sembradas en su epidermis, y por el otro, las economías del mundo evidenciarían el error de continuar adulando los éxitos basados en el dinero acumulado. Es necesario elegir nuestro destino y hacerlo pensando en modificar las relaciones de convivencia soportadas en cuentos. O se inicia una prosperidad cimentada en la economía circular, o las guerras ambientales serán cotidianidad en un futuro. Y por eso se salió Donald Trump del Pacto de París, ¿verdad? Porque iba en contra de sus intereses económicos. El Pacto de París es un acuerdo vinculante, la COP21, que se firmó en el 2015, pero se firmó con varias características negativas. Es decir, cada país se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera en un porcentaje, pero no existen acuerdos vinculantes firmados de verificación ni de sanción. Entonces México se comprometió a reducir en 30% los gases de efecto invernadero, y como les digo, con la reforma energética que se está fraguando, o que ya se fraguó, que ya la aprobó la Cámara de Diputados y de Senadores, yo no sé cómo lo vamos a lograr, ¿verdad? Porque esta reforma energética le da únicamente el 3% de apertura a la energía alternativa, y la demás pues es únicamente el asociarse los políticos con empresas extranjeras y seguir perforando pozos petroleros, como ya lo están haciendo en el Golfo, y con sistemas realmente difíciles de comprender. ¿Cómo es posible con el fracking? ¿Cómo es posible que gasten millones de metros cúbicos de agua para sacar petróleo, contaminando todos los mantos freáticos? Yo no entiendo cómo el ser humano somos tan
tan, tan difícil de cambiar esa mentalidad. O sea, cómo nos lleva esa ambición, esa exageración en la riqueza a tener esa ambición tan desmedida para perforar pozos petroleros que nos van a eliminar, que la Tierra nos va a eliminar como especie humana, pero a la gente no le interesa en lo más mínimo y gastan millones de metros cúbicos de, de agua en depredar, en manejar los metales. Eso sucede aquí en el primer capítulo, lo digo, y sí me gustaría leerlo porque es algo rarísimo lo que nos está sucediendo al ser humano. Dice la historia bionovelada de la zona: 437 millones de metros cúbicos de agua derrochan al año las concesiones mineras para pulir los metales preciosos, cantidad suficiente para cubrir las necesidades de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit. Entonces, ¿para qué queremos el oro si no tenemos agua? ¿Para qué queremos el petróleo? ¿Para qué queremos un automóvil del año si no tenemos agua? Porque el agua la estamos desperdiciando en el fracking, estamos contaminando todos los mantos freáticos para sacar petróleo. ¿Para qué queremos el petróleo si no tenemos el agua? Qué bárbaro, qué manera de pensar y cómo debemos de cambiar esa manera de pensar consumista, de una manera, de un aspecto, de una ambición tan exagerada de riqueza. Pues vamos a ser los más ricos del panteón, ¿verdad? O sea, la Tierra va a ser un planeta de gente súper rica, ¿verdad? Llena de oro y llena de petróleo, pero ya sin habitantes, sin seres humanos. Pero en fin, vamos a hacer otra pausa para pensar un poco en esta situación y continuaremos leyendo este capítulo de la depredación de un medio natural equilibrado. Adelante, Carlos.
Regresamos a su programa La Canica de Agüita. Como les digo, el problema principal del petróleo no es que se acabe, el problema principal es que no se acabe, porque la atmósfera no puede procesar todo el petróleo que estamos emitiendo en gases de efecto invernadero. Y la situación económica es que ya existen, estamos ahorita en las 400 partes por millón, estamos en el límite. Si llegamos a 450 partes por millón, rebasamos el límite de seguridad y empiezan a suceder catástrofes desconocidas todavía, porque nunca han sucedido en la historia de la humanidad catástrofes como las que vamos a sufrir si rebasamos los 2 grados centígrados, y no como les digo por el calentamiento global, sino por el resurgimiento de aspectos todavía desconocidos. Con el deshielo de los glaciares han surgido, se han deshelado 3 virus que están en el laboratorio. Ahorita están controlados en el laboratorio, pero son virus que se reproducen más dañinos que el ébola, más dañinos que la viruela, que la tifoidea, que toda la serie de virus que ha padecido la humanidad. Y además se reproducen 50 veces más rápido que el virus del SIDA. Entonces van a suceder catástrofes si rebasamos esos 2 grados centígrados. Van a suceder catástrofes no solo del calentamiento, sino la detención de las corrientes marinas, el cambio de pH de los océanos, muchísimas cosas que no hemos sufrido en la historia del tiempo. Y existen comprometidas 250 partes por millón. Es lo que dice Naomi Klein en su libro de Capitalismo contra el Clima. O sea, ¿cómo estamos ahorita en 400 y si se firman, si se ejercen estas 250 partes por millón comprometidas en las acciones de la bolsa de valores, en las empresas que se dedican a los combustibles fósiles, si se ejercen, pues vamos a llegar a 6 grados centígrados de aumento, y 6 grados centígrados, pues ya rebasamos en 4 grados centígrados el límite de seguridad permisible, y van a suceder cosas rarísimas en el mundo. Entonces vale la pena tener esta conciencia y exigir a los gobiernos que se dejen de estar invirtiendo en petróleo y se le dé apertura a las energías alternativas, cuando las energías alternativas, como les digo, todo el petróleo del mundo equivale a 11 días de energía solar. Entonces, y el problema principal es que muchos países tienen las inversiones de pensiones metidas en acciones de la bolsa de valores ligadas a los combustibles fósiles, porque son las que más interés pagan. Entonces, pues por un lado está en riesgo la supervivencia de la especie humana, y por el otro lado pues está en riesgo la economía mundial. Pero pues debemos de buscar la manera con la economía circular que ya se está llevando a cabo en Europa, en varios países de Europa, buscar la manera cómo podemos mutar globalmente hacia conceptos religiosos y económicos más acordes con el medio ambiente. Seguimos leyendo el capítulo. Dice: según la hipótesis Gaia, la Tierra es un organismo vivo. James Lovelock lo comprueba con el aumento de la radiación solar en varios miles de años, bajo la cual sería imposible la vida. Y sin embargo, la Tierra autorregula sus procesos para mantener la evolución en un estado siempre objetivo. Si alteramos en demasía su esfuerzo de adaptación, la misma Tierra nos va a eliminar como especie. Si es o no una estructura viviente es irrelevante, porque lo importante es la comunicación que debemos establecer entre todas las formas de vida para convertirnos en microcirujanos de su piel.
y como médicos diagnosticarla para ayudarla a recuperar su fisiología sana. El ser humano es un eslabón más de ese organismo que trabaja incansablemente por el bienestar de todas las especies, pero es el único que manifiesta su inteligencia ante los demás y en los últimos años la ha manifestado para aportar un salto hacia el siguiente nicho ecológico, donde un nuevo orden definirá los caminos de coexistencia pacífica. La sustentabilidad no es únicamente el respeto al medio ambiente. Los pilares de la sustentabilidad contemplan la equidad social y la eficiencia económica, pero pensados no como ideologías o sistemas mercantiles, sino vistos como una interacción de ayuda solidaria. Existen familias que derrochan con sus lujos una alta huella de carbono y otras que sufren cáncer en la piel debido a la contaminación que generó la familia anterior. A esto se refiere la equidad social en la sustentabilidad. Asimismo, la ecoeconomía soportada en la naturaleza es el único acceso hacia el desarrollo sostenible. Vamos a dejar hasta aquí la lectura del libro. Continuaremos la próxima semana y como les digo, vale la pena pensar en todo lo que está sucediendo. Ahorita lo sufrimos con los fríos exagerados que nunca habíamos sentido, y dentro de poco tiempo se van a venir unas lluvias exageradas en Querétaro. Esto es precisamente la alteración, los efectos nocivos del cambio climático, y es como podemos, con un granito de arena, todas las personas podemos hacer algo. Incluso el no tirar basura, el buscar la manera de evitar las hamburguesas al carbón, en fin, muchísimas cosas que están alterando la fisonomía del planeta, y con un poquito podemos lograrlo como seres humanos. Como les digo, consumiendo en los mercados, en fin, con muchísimas cosas podemos lograr este rescate de nuestro mundo finito. Les doy las gracias por haberme escuchado y continuaremos la próxima semana con este libro que va a ser un parteaguas en la normatividad de las construcciones, sobre todo si Puerto Vallarta lo mete al reglamento de construcción. Gracias, Carlos. Gracias por habernos escuchado. Esto fue La Canica de Agüita en www.radionumancia.com.